¿Se acuerdan más o menos qué estuvimos viendo? Bien. ¿Y las cartas paulinas qué quiere decir? Las cartas de Paula, de Paulina. ¿Las cartas de quién habíamos dicho? De Pablo, bien. Primera y segunda de Tesalonicenses. Bien. Genial. Ahí está. ¿Tienen todos abiertos? Bueno, igual vayan buscando, yo mientras voy a dar una introducción, ¿sí? La clase pasada estuvimos hablando acerca de tesalonicenses. Y el... Sí, habló Jorge. Habló primera, ¿se acuerdan? Habló primera de tesalonicenses y hoy nos toca hablar de la segunda carta. Yo quiero que vayan a la segunda de tesalonicenses, ¿bien? Hablando un poco de lo que estuvimos viendo, haciendo un repaso. Sí. Haciendo un repaso de lo que vimos en la clase pasada, estuvimos viendo que Pablo, estando en Corinto, ¿sí?, le escribe a la iglesia de Tesalónica. ¿Se acuerdan? Por eso, tesalonicenses. Así es el gentilicio. Vamos a hacer un pequeño repaso para que se acuerden y también para los chicos nuevos que vienen por primera vez o los que no estuvieron en la clase pasada, se acuerden más o menos qué estuvimos viendo. ¿Qué es esto? El planeta Tierra, sí, muy bien. Ahí está el planeta Tierra, el globo terráqueo, como le dicen muchos. Esta es una aplicación que está muy buena y no la puse igual, puse una par de fotos. Pero acá estamos hablando de Asia y tenemos a África por acá, tenemos a Europa, ¿sí? Acá está Mesopotamia, que es donde está Israel, que es donde está Egipto, más o menos por acá. Tenemos a Turquía, que está por acá, y Grecia está ahí arriba. Hacemos un poquito de zoom y ya vemos un poco más grande el mapa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Tesalónica, hoy en día aparece en el mapa como Salónica, me parece que era. Sí, acá. Salónica. Se encuentra acá, en esta bahía, ¿sí? O sea que podemos decir que el lugar de Tesalónica era un lugar bastante lleno de barcos, había mucha navegación, ¿sí? Se manejaba mucho en ese entonces, por mucho el puerto, ¿sí? El Imperio Romano estaba a cargo de todo eso, entonces se movía muchísima gente. En ese lugar, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos acerca de qué habían en Grecia? ¿Qué hacían los griegos? Tenían creencias, pero ¿se acuerdan de qué creencias eran? Ídolos, claro. Ellos tenían dioses y tenían un montón de dioses. Y se dice mucho también que en Tesalónica, donde había tanta gente venía en barcos y se llenaba de personas extranjeras de todos los lados, se decía mucho que en aquel lugar había un montón de culturas, muchos dioses, por lo tanto había una cantidad bastante de dioses por los cuales la gente creía, los cuales la gente oraba o hacía ritos, ¿sí? Entonces, a Tesalónica se la consideraba una ciudad bastante religiosa en el aspecto de tener muchos dioses, ¿sí? La clase pasada vimos que Pablo, ¿sí?, el apóstol, el que escribe todas las cartas que estábamos viendo, hace su viaje misionero, hace el segundo viaje misionero, ¿sí? Pablo, en este contexto donde habla acerca de Tesalónica, cuando escribe esta carta, en primer lugar vamos a ver que él escribe la primera carta, que es la que vimos en la clase pasada, y veíamos que él la escribe desde Corinto. Corinto es acá, en Grecia también, pero más al sur. Acá está Tesalónica. Él escribe esta carta a los tesalonicenses, la primera,
para hacerles recordar, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada acerca de que el Señor Jesús iba a volver, acerca de que estén esperanzados, tengan tranquilidad porque el Señor los va a venir a buscar? Él prometió que volvía a buscar a su pueblo, a sus hijos. Vimos también que, Cristo iba a volver, iba a estar con... gracias. Iba a buscar a su pueblo, ¿sí? Y que había muchas palabras que escribía Pablo que eran para animarlos a los hermanos. Eran palabras que los animaba, que los reconfortaba, ¿sí? Pero resulta ser, claro, acá está la primera carta, escrita justamente en el año 51 y 52 más o menos, y dirigida justamente ¿a dónde? Tesalónica, ¿bien? Y decía... hablábamos acerca de este repaso, ¿no? Escribió la carta para animar a los nuevos cristianos. Admiraba así, cuando leemos la primera carta, vemos que él admiraba cómo los cristianos se esforzaban por ser valientes, por predicar la palabra, sin importarles la persecución. ¿Se acuerdan que vimos que la clase pasada veíamos cómo los cristianos eran perseguidos y cómo muchos sufrían por causa del Evangelio? Veíamos esto que dice que les recordaba la esperanza del regreso del Señor Jesús y de cómo ellos debían estar esperanzados en esta promesa. Y en esta carta les enseña cómo debían prepararse para la segunda venida del Señor, ¿sí? El Señor Jesús prometió que iba a volver a buscar a su pueblo, a aquellos que han creído en el Señor Jesús. Y por lo tanto la primera carta habla acerca de esto y de cómo hay que prepararse. Hay que estar en plena comunión con el Señor, ¿sí? Hay que haber aceptado a Cristo en los corazones. Y después, vamos ahora ya a la segunda carta. En la clase de hoy empezamos a ver lo que escribe Pablo acerca de Tesalonicenses, pero en la segunda carta, ¿sí? Y me había puesto a buscar algunas razones por las que escribe esta carta, ¿no? El apóstol, porque es muy raro que el apóstol haya salido tan contento de la iglesia de Tesalonicenses. En la primera carta vemos cómo él le escribe y los anima y se da cuenta que ellos sirven, ellos están totalmente activos en la iglesia, predican la palabra, ¿sí? Y se dice mucho que al periodo de muy poco tiempo Pablo escribe la segunda carta. Y yo noté un par de razones por las cuales Pablo la escribe. La primera razón, dice acá, malinterpretación de la segunda venida de Cristo. Los de Tesalonicenses habían tenido una mala interpretación de lo que Pablo quiso decir en la primera carta, ¿sí? Se dice mucho que es como si hubiese pasado, no sé si se acuerdan o han hecho alguna vez ese juego de pasarse un mensaje uno al lado del otro y que el último termine diciendo cualquier cosa. El teléfono de compuesta, me salía el nombre. Algo así había sucedido con los de este pueblo, con los tesalonicenses. Habían recibido el mensaje de Cristo, de Pablo, y habían malinterpretado, entonces empezaron a actuar conforme a lo que ellos habían pensado. Claro, acá había puesto la foto de este varón acá, este hombre que está relajadísimo. El concepto que ellos entendieron de la segunda venida de Cristo era que él iba a volver. Por lo tanto, los de Tesalónica hicieron así, se echaron panza para arriba, así, se pusieron relajados y dijeron, ya está, ¿para qué vamos a seguir trabajando si Cristo viene? Vamos a descansar, vamos a estar tranquilos. Y por lo tanto habían hecho una mala interpretación de lo que Pablo había dicho. No habían entendido bien lo que quería decir Pablo acerca de que Cristo iba a volver, de cómo los debería encontrar el Señor Jesús. Después, la segunda razón por la que escribe es que ellos creían que las persecuciones eran señales del fin. Ellos pensaban que cuando eran perseguidos, ¿sí? Eran buscados por los soldados y eran perseguidos, ¿sí? Ellos creían que por vivir esas situaciones, en cualquier momento volvía a Cristo. Eso era una señal divina de que Cristo iba a volver. Entonces ellos empezaron a pensar en eso. Y Pablo, la verdad que nunca dijo eso. Ellos entendieron y malinterpretaron mal.
Pablo les hace el llamado a permanecer valientes y a mantener una conducta buena y constante en sus vidas espirituales. No es tan el hecho de haber sido perseguidos, sino que debían ser constantes en ese servicio, seguir constantes en predicar, en llevar la palabra, ¿sí? Por lo tanto, vemos cómo Pablo, ahora en esta carta, vamos a leerla, cómo él intenta acomodar y volver a retomar estas ideas que había tenido en la primera carta. Por eso vamos a hacer un pequeño análisis de la carta, ¿sí? Vamos a leer, perdón, no, los saludos personales no los vamos a leer, pero es para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir leyendo desde el versículo 6 al 10. Regreso de Cristo, dice, Dios juzgará a los pecadores. Vamos a leer desde el 6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Vemos cómo Pablo habla acerca de que el Señor va a volver. El Señor iba a volver. Una vez más les recuerda acerca de que Cristo iba a volver y los iba a salvar, los iba a llevar con Él. Pero vemos que se habla acerca de un juicio, ¿sí? Dios juzgará a los pecadores. Vemos cómo en el versículo 8 dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos aquellos que no obedecieron, todos aquellos que eran perseguidores de aquellos cristianos que daban su vida por predicar, dice que ellos van a ser juzgados por Dios. Pablo anima a los tesalonicenses a seguir con la predicación de la palabra. Los tesalonicenses habían tergiversado esta enseñanza y habían entendido que Jesús iba a volver enseguida, pero resulta ser que ellos debían seguir trabajando. Ellos habían entendido que ya estaba el trabajo en la tierra, que ya no era importante seguir trabajando porque el Señor iba a volver. Si ellos sabían que iba a volver, ¿para qué seguir trabajando? Entonces Pablo les anima y les dice que ellos debían seguir predicando, debían seguir animando y debían seguir enseñando acerca de la palabra, a pesar de las persecuciones. Ellos, como veíamos en la clase pasada, eran perseguidos por todos los soldados romanos que estaban en contra de Cristo, en contra del Evangelio. Y Pablo acá en esta parte veíamos que, una vez más, que todos aquellos que hacían daño o aquellos que no obedecían a Dios iban a ser juzgados. Y por lo tanto ellos ya tenían condenación, ya eran condenados por desobedecer a Dios y por no volverse de sus malos caminos, ¿sí? Y esto también es un poco para nosotros, para aquellos que quizás alguno de nosotros que estén en medio nuestro no conozca a Cristo. Y el Señor es un Dios justo, es un Dios santo, como muchas veces lo vemos. Y al ser tan justo no puede estar en relación con aquellos que son injustos, aquellos que cometen pecado o cometen delitos, ¿sí? Por lo tanto, esta parte acerca del llamado a hacer y arrepentirnos, ¿sí? Debería entrar en aquellos corazones de las personas que no conocen a Dios, de aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en sus corazones. Cristo
en la vida de estas personas marcó algo muy importante, ¿sí? Veíamos la clase pasada cómo los cristianos fueron tan impactados por Cristo y dieron hasta su vida, ¿sí? Es algo asombroso que solamente aquellos seguidores de Dios, aquellos que aman verdaderamente a Cristo, pueden vivir, ¿sí? Luego, adelantándonos un poco en el capítulo 2, vamos a ver del 1 al 12, no lo vamos a leer todos. No sé si alguien se anima a leerlo, y no sé si estará el micrófono. En esta parte vamos a ver los acontecimientos previos que Pablo enumera para poder darles a entender a los tesalonicenses qué señales debían aparecer o verse para que verdaderamente sepan que Cristo iba a volver. Como decía al principio, ellos malinterpretaron que Cristo volvía, pero ellos pensaron que vuelve mañana, no, vuelve pasado. Entonces pensaron que volvía ahí enseguida. Pero resulta ser que Pablo ahora les aclara que primero habían de aparecerse unos acontecimientos previos. Vamos a leer, no sé quién se anima. Acá Lichi, bien. El versículo 1 hasta el 3 vamos a leer. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de predicación. Bien, muchas gracias, Lichi. Una palabra re difícil esa, conturbéis. Como leímos en el versículo 3, dice, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando hablamos también acerca del día del Señor, nos estamos refiriendo justamente al día en que Cristo vuelva. Justamente lo leímos en los versículos anteriores. ¿Qué iba a suceder justamente antes de que vuelva el Señor Jesucristo a buscarnos? Dice que se iba a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que era de perdición, que iba a ser de tropiezo. Sigue diciendo el versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios, mentirosos. Claramente acá estamos hablando del anticristo, aquel que iba a ser el servidor de Satanás, aquel que iba a estar en poder de Satanás. Antes de que el Señor venga, tienen que aparecer ciertos acontecimientos, y uno de estos acontecimientos es la aparición justamente de esta persona, el hombre de pecado, como lo llama la Biblia. Ahora, el versículo 6 justamente habla acerca de por qué, o podemos llegar a tocar este tema. Dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Estamos hablando acá de que esa persona está siendo retenida. Dice, ahora vosotros sabéis qué lo detiene, qué es lo que está parándolo. Y hay quizás tres posturas que se mencionan, ¿no? en esto de qué son las detenciones, qué son las cosas que lo detienen a esta persona, a que se revele, a que salga. Por ahí algunos piensan que el gobierno o la ley, ¿sí? Hay veces que quizás esas cosas impiden, ¿sí?, que esta persona se revele. El ministerio y la acción de la iglesia justamente es otra razón de que esa persona tampoco pueda salir a la luz. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, avanzando, sí, y yendo por todos lados, es una razón que quizás también impida
que esto suceda. Y también el Espíritu Santo que habita en los cristianos, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Es otra razón por la cual quizás aún no se manifiesten. Todavía no lo sabemos, pero sabemos que que esto va a suceder, sabemos que esto va a pasar y debemos creerlo, debemos entender que en algún momento va a suceder. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para llegar a ese día? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hicimos? ¿Estamos preparados para aquel día? Es la pregunta. Y realmente quiero que se la respondan cada uno. Aquel día va a suceder. El Señor Jesús va a volver y va a llevarse a su pueblo. Cada uno de ustedes sabrá si sos parte o no del pueblo de Dios, si perteneces al linaje escogido o no. Eso es algo que debería entrar en nuestro corazón y hacernos entender que realmente el Señor Jesús tiene que ser parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Debemos dejar entrar al Señor Jesús en nuestra vida. El siguiente análisis, veíamos entonces que Pablo habla acerca del regreso de Cristo Jesús, de que este acontecimiento iba a suceder y que Dios iba a juzgar a los pecadores. Después recién vimos acerca de que los tesalonicenses creían que el Señor Jesús iba a volver enseguida al periodo que recibieron la carta, pero no, resulta ser que debían pasar cosas antes de que el Señor venga, y una de esas cosas es la venida del anticristo. Luego, quisiera ver esta parte que es muy interesante, y vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿sí? Ya para ir finalizando. Veíamos acá que debían esperar, mientras ellos esperaban esta venida de Cristo, en primer lugar, debían permanecer firmes en la verdad. En segundo, recibir ánimo y esperanza de Dios. Como tercer lugar, orar por la difusión del mensaje, para que el mensaje pueda distribuirse a todos. Y en cuarto lugar, amonestar a los que estaban malinterpretando esta venida de Cristo. Por eso vamos a ver, en primer lugar, permanecer firmes en la verdad. Cuando hablamos acerca de esto, justamente vamos a ir al capítulo 2 ya, versículo 13. Se dieron cuenta que son pocos capítulos. En primer lugar, como decía, permanecer firmes en la verdad. ¿Y por qué debemos permanecer firmes, no? Justamente vivimos en un mundo que está destruido, está todo mal, ¿sí? No sé si hay alguien que pueda decir lo contrario, pero quizás vemos cosas positivas que suceden en el mundo, pero por lo general prendemos la tele, vemos las noticias y ¿qué son? ¿Todas noticias qué? ¿Malas o buenas? Son todas noticias malas. Y eso es causa del pecado. El pecado está en toda la humanidad. El pecado abunda en todo el mundo, en todas las personas. Todas las personas hacen maldad, ¿sí? Por lo tanto, Pablo justamente también vivía en una situación compleja, pero más que nada con respecto a los ídolos, a la idolatría que estaba teniendo el pueblo de Tesalónica. Es por eso que esta carta podemos hacerla personal, ¿no? Entonces pensaba, ¿por qué debemos nosotros ser firmes? Pablo justamente en el versículo 13, vamos a leer, hasta el 15. ¿Lo tienen ahí para leer? ¿Sí? Leemos. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, y a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea palabra o por carta nuestra. Entonces, este llamado de Pablo es a mantenerse firmes, a retener, ¿cómo es que dice? A retener lo aprendido, ¿sí? A retener la doctrina que han aprendido, todas las palabras que han escuchado. Y eso me hacía pensar en todos nosotros. Todos nosotros acá, todos los sábados hemos escuchado acerca de la doctrina de la verdad, acerca de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hace y lo que hizo con nosotros. El Señor Jesús murió por cada uno de nosotros. Él se entregó en la cruz y murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día, así venciendo la muerte, ¿sí? Y nosotros debemos permanecer
arraigados a esa verdad, a la verdad de que hay un solo Dios que se entregó por nosotros. Entonces, muchas veces somos presionados a creer en otras cosas. Los tesalonicenses lo estaban viviendo, ellos eran presionados justamente por muchas ideologías, muchas idolatrías. Por lo tanto, habían tantos dioses que las mismas personas los hacían tergiversarse, los hacían quizás corromperse o desviarse hacia cierta religión, hacia la otra. Entonces, me hacía pensar, ¿no?, en que a nuestra sociedad pasa lo mismo, justamente pasa exactamente lo mismo. En Argentina leí un dato que dice que el 48% de la población dice ser católico. Yo sé que la mayoría de las personas acá hemos conocido o tenemos algún familiar o conocemos a algún amigo o un compañero que dice yo soy católico, voy a la iglesia católica, hice misa, ¿se llama? Sí. Voy a misa, rezo a Dios y hago catequesis, tal cual. Y en Argentina justamente, imagínense, casi la mitad de la población es católica, o sea, es un número inmenso. Y realmente vemos cómo muchas personas van en pos de estas creencias, de estos dioses. Acá vemos algunos, ¿no? El Papa, ¿sí? Gauchito Gil, después San Cayetano. Y son dioses que, como sucedía en Tesalónica, dioses que no eran el verdadero Dios. ¿Sí? La gente en nuestra sociedad va en pos de estos dioses, cree en ellos, por lo tanto muchas veces somos incentivados o quizás alguien nos dice, ya está, ¿por qué no venís conmigo a misa? ¿Por qué no venís conmigo a catequesis? Dale, si total. Yo creo en San Cayetano, para mí él me va a ayudar, me va a prosperar, ¿sí? Y se están yendo por cualquier otra doctrina, cualquier otra ideología, cualquier otro pensamiento. Y nosotros conocemos la verdad, nosotros conocemos quién es la verdad, quién es aquel verdadero Dios. Y podemos decirlo con claridad que es nuestro Señor Jesús, que es Dios, aquel que vino a morir por nosotros. No hay otro igual, no hay nadie que se asemeje. Él es el único que hizo todo por nosotros. Y lo vemos día a día, lo experimentamos. ¿Y cómo podemos permanecer firmes? Me hacía la pregunta, ¿no? Porque, claro, ¿por qué debemos permanecer firmes? Ya lo estamos viendo, pero ¿qué hay que hacer para permanecer firmes? Para estar con los pies sobre la tierra, como se dice muchas veces, plantados en la roca, justamente. Y pensaba, ¿no?, en estar aferrado justamente buscando a Dios, ¿sí? Buscar a Dios quiere decir hablar con Él, comunicarse con Él. Sabemos muy bien qué es la oración, de ahora lo vamos a ver, pero comunicarse con Él, estar en comunión con Él y vivir una vida que le agrade, ¿sí? Así es como podemos permanecer firmes. Permanecer firmes también es venir a la iglesia, congregarse, ¿sí? Ser ser miembros de una comunión, en la que todos compartimos un mismo Dios, todos compartimos el verdadero Dios, que es el Señor Jesús, que es aquel que nos rescató, la misma fe. Y así podemos permanecer firmes. Empezó de vuelta. No. Claro, había otra, perdón, no me estaba acordando de esta parte. La otra razón por la que debemos permanecer firmes es porque el mundo muchas veces nos incentiva o nos hace creer que Dios no existe, ¿sí? Acá vemos una imagen de la profesora diciéndote, Dios no existe, Dios no es verdad, todo eso es mentira. Muchas veces vivimos situaciones así en las que debemos estar firmes. Justamente veíamos las razones por las cuales estar firmes y cómo estar firmes. Y día a día ustedes experimentan situaciones diferentes en la escuela, en la casa o en el barrio. Y es tan importante estar firmes porque así es como Dios se refleja ante la gente que no lo conoce. Así es como Dios se glorifica en este mundo. Después la otra razón, mientras los creyentes en Tesalónica esperaban la venida de Cristo, ellos debían recibir ánimo y esperanza de Dios. Vamos a leer el 13, vamos a ver
perdón. El capítulo, sí. Capítulo 2, 13 y 15 lo leímos recién. Pero acerca de... acá estaba mal puesto, es el 16. Se los leo. Dice, y el mismo Jesucristo, nuestro Dios y Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. El 17 dice, conforme vuestros corazones y conforme a toda buena palabra y obra. Acá leemos un texto que dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios Padre nos amó y por gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Los anime y fortalezca sus corazones porque para que tanto en palabra como en obra hagan lo que sea bueno. Debemos recibir ese ánimo y esa esperanza acerca de Dios. Muchas veces nos olvidamos de esto. Por eso en esta tarde es bueno acordarse, es bueno recordar la esperanza gloriosa que hemos recibido a aquellos que han aceptado a Cristo en sus corazones. Una promesa que siempre estará con nosotros. ¿Sí? Esas promesas son reales, esas promesas son realidad y debemos aferrarnos a ellas. El Señor Jesús nos anima día a día a poder permanecer firmes y estar esperándolo, ¿sí? Con esperanza, con ánimo, ¿sí? Recordando día a día las razones por las cuales vivimos para Él. Luego vamos a ver en el capítulo 3, ya para ir finalizando, dice versículo 1 al 5, vamos a leer dice, por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Sí? Claramente acá Pablo les pide a los de Tesalonicenses que oren justamente por la difusión del mensaje. Por esto es este título. La difusión del mensaje que debe llegar a otras personas, debe pasar fronteras. ¿Sí? Pablo estaba en ese proyecto, estaba en esa misión de seguir predicando, de seguir avanzando con la predicación del Evangelio, y por lo tanto necesitaba oración de los hermanos, necesitaba que los hermanos intervengan en oración. Y yo me pensaba, ¿no? O sea, muchas veces decimos oración, oración, orar, hay que orar, pero ustedes saben muy bien qué es orar, ¿no? ¿Qué es orar? Hablar con Dios, muy bien. Y sabemos muy bien que hay una batalla espiritual constantemente. Muchas veces esa batalla no la vemos, pero existe, es real. Y la oración muchas veces interviene, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos mal, cuando sentimos que estamos atribulados, o vemos que una persona está pasando una situación difícil, sabemos que nuestra oración interviene en las situaciones de las personas. Y justamente la oración es una defensa ante las batallas espirituales que vivimos muchas veces. Y la podemos usar justamente para pedir a Dios que nos libre del maligno, para que nos libre de Satanás, de las obras de él. Por eso es que quería que reflexionemos un poco en esta parte en la que Pablo justamente habla acerca de la oración como la herramienta que él necesitaba para que vayan a predicar el Evangelio. Justamente en el día de ayer estábamos viendo de que hay muchos cristianos en este mundo que son perseguidos. Hay cristianos que viven perseguidos, son torturados, ¿sí? No están tranquilos en ningún momento y lamentablemente algunos llegan hasta sufrir la muerte por predicar el Evangelio. Hay países en los cuales está prohibido. Y como Pablo nos dice acá, que les pedía a la iglesia que oren, hoy el Señor nos está pidiendo también que oremos por los creyentes, que oremos por aquellos hermanos que son perseguidos, aquellos hermanos que están en países que no conocemos, que en países en los cuales está prohibido abrir una Biblia, vender Biblias. En esos lugares el Evangelio llega, pero nosotros podemos tampoco estar allá, pero podemos orar por ellos, podemos intervenir por medio de la oración. Y por último, ya para ir finalizando, mientras los creyentes estaban esperando a Cristo,
ellos debían también amonestar a los que no hacen nada, a los que justamente habían dicho, ya está, si Cristo viene, me tiro a la hamaca paraguaya, espero tranquilo, y ya está, no trabajo, no hago más nada, me dedico solamente a esperar al Señor, no me esfuerzo, no hago nada. Ese era el pensamiento que habían tenido los de Tesalónica. Y justamente Pablo toca este punto, toca este tema, y vemos, no sé si algunos tienen el mismo título que yo, pero creo que sí, el versículo 6, cuando dice el deber de trabajar, dice en el capítulo 3, versículo 6. Y quisiera leerles el versículo 6, dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, en nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Versículo 10 dice, porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, vemos acá que podemos llegar a pensar, ¿no?, que los cristianos estaban literalmente en la pereza absoluta, no haciendo nada para esforzarse, no trabajando, no buscando el pan, como se dice. Por lo tanto, Pablo acá le llama la atención, le dice, che, están haciendo mal acá, esto no es así. Tienen que salir a buscar trabajo, tienen que salir a trabajar. Está mal lo que están haciendo. Entonces, yo le quería preguntar a ustedes qué piensan cuando hablamos acerca de que el versículo 10 justamente dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, la pregunta acá es, ¿debería comer aquel que no trabaja? Y ahí es una discusión que podemos llegar a tener, ¿no? Pero creo que la mayoría entendemos que este mensaje nos habla acerca de que si queremos comer, debemos trabajar, debemos ganarnos ese pan, ¿no? Entonces, yo me ponía a pensar en las responsabilidades que Dios le dio a cada uno. Yo sé que cada uno de ustedes tiene responsabilidades, nosotros como grandes también tenemos las nuestras, ustedes como chicos, me imagino que ya se les viene a la cabeza cuál es la responsabilidad. Y la escuela justamente es una de las principales responsabilidades que ustedes tienen en esta edad. Yo sé muy bien que ustedes están estudiando, que están haciendo la escuela, pero el Señor acá, por medio de Pablo, nos exhorta y nos hace preguntarnos. Justamente yo les hacía esta pregunta, ¿no?, a ustedes, ¿cómo les está yendo la escuela? ¿Cómo están rindiendo los exámenes? ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? ¿Son responsables? ¿Sí? Cada uno se responde en su interior, ¿no? Cada uno de ustedes sabe. ¿Son responsables o son desordenados, como leíamos en el Evangelio, en la carta de Pablo? Y muchas veces a mí me ha pasado, personalmente, muchas veces me he manejado desordenadamente, lo tengo que admitir. Justamente a la de ustedes muchas veces también me desvié, era vago, me daba pereza estudiar o rendir exámenes, y después ¿qué pasa? ¿Teníamos consecuencias o no? Hay consecuencias. ¿Qué pasa? ¿Desaprobamos o no? Y sí. Pero el Señor, ¿qué quiere? Que nos esforcemos. El Señor quiere que aprendamos a esforzarnos, ¿sí? Él quiere que estudiemos, Él quiere que nos esforcemos, que vayamos, que nos levantemos temprano, nos preparemos, ¿sí? Que tengamos esa iniciativa, ¿sí? No que la mamá venga, me diga, ¿estudiaste? Dijo, no, no estudié. Y al otro día venga, ¿estudiaste? Dijo, no, no estudié. Y así estar pendiente de la mamá. El Señor nos quiere preparar para que nosotros seamos responsables. Que tengamos ese deber de trabajar. El día de mañana ustedes van a ser grandes y después van a tener que trabajar, van a tener que vivir de lo que trabajan, ¿sí? Y es toda una responsabilidad que va a caer sobre ustedes. Por eso es importante que estudiemos, que estudien, que se esfuercen, que sean ordenados con el tiempo. Justamente es algo que veíamos hace un tiempo con el profe Tommy, ¿qué hacíamos cuando tenemos algo que nos atrae mucho? Y me acordaba de los celulares, ¿no? De las aplicaciones, de las redes sociales, de los jueguitos.
cómo estamos administrando nuestro tiempo también, es algo que el Señor en esta tarde nos llama la atención. Y no solamente ser responsables con el estudio o con la escuela secular, como lo quieran llamar, sino también responsables con una vida espiritual, ¿sí? Una vida espiritual la cual sean constantes, sean una relación día a día con el Señor, ¿sí? Leer su palabra, memorizar textos como lo hacemos cada sábado, tener una relación íntima con el Señor, realmente es un trabajo, un esfuerzo que hay que hacer, porque hay que hacerlo con nuestra carne. Nuestra carne no quiere saber nada con Dios, pero sin embargo hay que esforzarse, hay que aprender a depender de Dios. Por lo tanto debemos caer a sus pies todos los días, meditar en su palabra, leerla y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ya para ir finalizando, quisiera leerles este texto que es para que se lo puedan aprender para la clase que viene. Es en Hebreos 10:23 y lo vamos a leer, ¿sí? ¿Lo leemos? 1, 2, 3. Mantengamos firme, sin fluctuar, la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Lo hacemos otra vez más fuerte porque no escucho nada. 1, 2, 3. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 10:23. Bien, muchas gracias. Espero que lo que hayamos aprendido hoy acerca de la segunda carta de Tesalonicenses pueda ser algo que se lo puedan llevar a la casa, ¿sí? Y recordar y pensar en todos estos temas que hemos visto. Así que nada más, chicos. Que el Señor los bendiga.